Hola, me llamo Nadia García y acabo de dar una charla de traducción de ciencia ficción, fantasía y videojuegos. Os mando un saludo muy grande a la Comic-Con y a la ciudad de Gijón. ¿Cómo sería el proceso de traducción? ¿Vale? El proceso de selección, perdón. Para los traductores en plantilla, que es bastante infrecuente, solo se pueden traer empresas grandes, quiere decir Nintendo, Sega o algunas de las gordas, ¿vale? Por ejemplo, Nintendo tiene su sede en Frankfurt y allí están trabajando los traductores de toda Europa, ¿vale? De todos los idiomas de toda Europa. Es bastante difícil entrar porque tiene un proceso de selección bastante grande. Tienes que hacer primero una selección del currículum. Si les gusta tu currículum, tienes que hacer una prueba que te mandan online. Y si pasas la prueba, te llaman para una entrevista personal. Es decir, tienes que desplazarte a Frankfurt para hacer la entrevista. En el caso de Sega, creo que está en Dublín. Reino Unido seguro, pero no estoy segura. Vale, pues tienes que desplazarte allí, ¿vale? Y en el plazo más o menos de una semana. Es decir, desde que te dicen que pasaste la prueba hasta que te citan para la entrevista sería una semana. Es un salario fijo, es estable, es algo que no tenemos los traductores freelance, pero es más bajo porque no estás poniendo tú la tarifa, sino que te estás adaptando a un mercado que, como les digo, está muy saturado. ¿Qué hay que hacer para ser traductor de videojuegos? Yo obviamente os voy a recomendar estudiar traducción e interpretación, pero se puede llegar a ser traductor también, por ejemplo, de filología, ¿vale? Cualquier carrera que tenga base de idiomas, que tengáis un idioma fuerte, podría ser. Ahí entramos siempre en problemas de introducirnos profesional y esas cosas, pero ya ahí no me voy a meter. Y luego, para tener la especialidad de videojuegos, puedes hacer un curso o un máster específico en traducción de videojuegos. También puedes hacer un módulo separado, por ejemplo, el máster que hice yo te permite hacer solo el módulo de videojuegos. ¿Qué salidas habría como traductor de videojuegos? Pues puede ser traductor de videojuegos, tester lingüístico, que también muchísimos estudios y desarrolladoras tienen en un equipo trabajando juntos a los que testen a los traductores, porque una cosa es ser tester lingüístico y otro es ser tester de lo que es el juego realmente, ¿vale? El tester lingüístico simplemente se basa en lo que es el texto. Y luego el tester del videojuego en sí, pues mira los posibles fallos y problemas. Y luego tenemos también revisor-corrector, porque como os digo, siempre después de una traducción tendría que ir una revisión por parte externa porque no sea hecha por el propio traductor, ¿vale? Que sea una persona externa porque 4 ojos ven más que eso. Las formas de traducción videojuego, pues igual que por ejemplo una película o una serie, tenemos doblaje o subtitulado. El doblaje es parecido al cinematográfico y es más sencillo para el traductor porque no tiene tanta limitación, tanta restricción de caracteres y entonces es más fácil saber qué está pasando en el juego. Lo que pasa es que es necesario el ajuste en boca. Como decía, todo lo que sea doblaje implica que hay que ajustar el texto y cambiarlo. Tanto en cine como en videojuegos es necesario. Y también es más caro de producir. El doblaje, hay muy pocos juegos doblados porque son bastante caros de producir. El ajustador, como os digo, y luego tenemos la parte de subtitulado, que es completamente diferente al cinematográfico, ¿vale? Se hacen cosas que ahora veremos que nunca se harían en subtitulado cinematográfico. Es más complicado para el traductor porque pues, entra en juego muchas series de dificultades, como por ejemplo la restricción de caracteres, y también es más barato de producir, por eso la mayoría de los videojuegos llevan subtitulado. Por ejemplo, cosas que nunca se harían en subtitulado cinematográfico, pero que se hacen en videojuegos, poner el mismo subtítulo, varias fuentes y varios tamaños, ¿vale? Y me parece que es súper gráfico en el videojuego, porque realmente vemos la primera línea que está como quitando más alejado, ¿vale? Me parece que está genial en cuanto a visual. Otra cosa que tampoco se haría nunca en subtitulado cinematográfico sería meter símbolos o colores, a no ser que sea subtitulado para sordos, ¿vale?
Y aquí siempre tenemos, pues en los videojuegos, que si pulsar no sé qué, que si el objeto X. Y ahora os pregunto, ¿vosotros sabéis realmente cómo cuesta que esto quede así? Eso es lo que vemos nosotros en nuestro Excel, lo de abajo. No sé si se ve. ¿Se ve, verdad? Vale. Pues eso se llama variable y es una cosa bastante complicada porque de ahí tenemos que escoger lo que se traduce. Y si tocamos lo que no debemos, nos cambiamos la cadena, es decir, ya no saldría naranja, ya no saldrían los botones, entonces hay que tener mucho cuidado con lo que traduces. Ejemplos de variables, ¿vale? Estas son muy sencillitas, pero es para que las veáis así más concretas, ¿vale? ¿Alguien se anima a traducir? No, ¿verdad? Bueno, ahí la vais viendo, cómo se va cambiando, lo que hay que cambiar, lo que no hay que tocar y lo que si lo tocas te cagarías. Vale, algunas traducciones de videojuegos que son bastante malas, ¿vale? Hay una que todos hemos visto alguna vez, ¿vale? La de Final Fantasy está un poco de aquella manera, pero bueno, casi la digo hoy se ha convertido en un símbolo, en un grito de guerra, casi. Luego tenemos este que a mí me encanta, porque no tiene ningún tipo de sentido, no sé si lo leéis, que estoy en medio. Así es langostinos y háganle como quieran insignificantes. No tengo ni idea, madre mía, esto es un caos. Vale, las causas de una mala traducción, ¿cuáles pueden ser? Pues las condiciones de trabajo, por ejemplo, que sea de un día para otro, muy rápida, poco contexto. Bueno, es que puede pasar cualquier cosa, como os digo, cuando me organizaron el Excel alfabéticamente, ahí podría haber salido una chapuza total, ¿vale? También puede ser que haya más de un traductor. Si se reparte el trabajo entre más de un traductor, la terminología puede que varíe. Y es más complicado mantener una cohesión entre todo y una lógica. Quizás no haya sido el traductor, que muchas veces pasa que se echa la culpa al traductor y en el proceso de traducción hay muchas más personas implicadas, ¿vale? Entonces muchas veces, o algunas veces, no es culpa del traductor. Y puede que no haya revisor. Como os digo, si hay un presupuesto muy ajustado, se corta, se elimina la función del revisor y puede haber fallos porque todos podemos cometer fallos. Sin embargo, hay traductores de videojuegos que son muy buenas, traducciones que son muy buenas. Y existe la asociación de ATRAE, que es una asociación de traductores y adaptadores aquí en España, que cada año hace unos premios para premiar las mejores traducciones para cine, para series, para voces superpuestas, doblaje, subtitulado e incluye videojuegos también, ¿vale? Una traducción que a mí me gusta muchísimo es la de Life is Strange. Me parece maravillosa, está perfecta. Y otra que me gusta también mucho es la de Thimbleweed Park. No sé si la habéis jugado, pero es un videojuego genial, una aventura gráfica y la traducción es muy graciosa. Y nada, pues hasta aquí. Voy a dejar unos minutitos si tenéis alguna pregunta. Cualquier cosa, sí. Tengo una pregunta. ¿Es posible que cuando te contrata una agencia que tiene una relación con un cliente, por ejemplo Nintendo, no llegues a saber que ese juego es para Nintendo porque la agencia no quiere que sepas en qué está trabajando? Puede ser, sí. ¿Puedes estar trabajando sin saber qué estás haciendo? No es lo normal. Normalmente sueles saber en lo que estás trabajando, pero si es un pedazo proyectado, pues a lo mejor no te lo dicen. Por ejemplo, ya no solo en videojuegos, sino en doblaje, por ejemplo, cuando es un proyecto así mega grande, lo que te llega de vídeo es calidad pésima, no es nada, todo lleno de marcas e incluso a veces lo único que te dejan ver es la boca de cada personaje. Es decir, tú tienes una pantalla totalmente negra y solo redondeles en las bocas de los personajes.